Bueno, pues bienvenidos a este nuevo webinar de Luis Vilanova. Ahí lo tenéis desde Madrid. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Aquí andamos. Encantados Bueno, pues aquí. ya sabéis que Luis es nuestro perito informático de cabecera. Ya ha hecho unos cuantos webinars con nosotros. Deciros que para este webinar estamos registrados 235 personas. O sea que realmente Luis atrae multitudes. Estamos ahora mismo unas 70 personas en la sala, subiendo, llegaremos a unas 100 personas en la sala. Yo soy Daniel, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, y estaré moderando y coordinando el webinar de hoy. Yo soy de tecnowebinars.com, de it-latino.net, que es, junto con Luis, bueno, pues organizadora del webinar de hoy. Ya sabéis, Luis nos va a hablar hoy de 5 casos reales de juicios por proyectos RP. Vamos a tener su presentación, su charla durante, bueno, pues aproximadamente unos 45 o 50 minutos y posteriormente os animamos, ya que tenemos aquí a Luis, a participar, bueno, pues haciendo comentarios, preguntas, dudas y cuestiones que tengáis. Podréis participar directamente vía micrófono o por el chat. Bueno, ya sabéis, todos los que no habéis podido venir o los que queráis repetir luego ver otra vez el webinar, que tenéis a vuestra disposición prácticamente una hora después de terminado el webinar, la grabación íntegra. Así que nada, Luis, te estamos viendo perfectamente la presentación, te escuchamos perfectamente, todo tuyo, nos vemos en la rueda de preguntas. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos. La charla, bueno, pues como me habéis visto algún tipo de charla similar, en este caso voy a intentar que sea más práctico. Voy a dar algunas ideas que no he dado en otros seminarios, en otros webinars. Básicamente mi experiencia, para los que aún no me conocéis, un segundito, ahora. Eh, Básicamente llevo 20 años en consultoría informática, dirección como CIO, auditoría y peritaje, ¿no? He liderado proyectos de RP, creo que algunos de los más grandes que existen en España, para multinacionales, nacionales, pymes, en general, y después pasé a hacer auditoría y desde hace 11 años peritaje. En los últimos 5 años he estado trabajando mucho con peritaje de RP. De hecho, me he estado especializando bastante en diferentes RPs del mercado que no quiero nombrar para, bueno, un poco ser lo más objetivo e independiente posible. Y aquí hablo muchas veces de interpretar el pasado, ¿no? Porque realmente un perito informático que va a un proyecto RP, ahora hablaremos un poco, realmente lo que tiene que ver es qué ha pasado en la escena del crimen, ¿no? O sea, qué ha ocurrido para que cliente y partner no acaben entendiéndose y tengan que ir hasta el juez, ¿no? Para que dicte quién tiene razón y resolver el contrato de la mejor manera o la peor manera posible para el otro que salga perjudicado, ¿no? O equilibrado el dictamen, porque muchas veces el juez dice, mira, no lo tengo muy claro, así que resuelvo que prácticamente nadie le debe nada a nadie en este proyecto. Eso también puede pasar, ¿de acuerdo? Puede pasar de casi todo en este tipo de juicios. Ayer estaba en uno que ahora os contaré un poquito, ayudando a un partner. Mi formación, bueno, es muy extensa, pero solamente me voy a centrar, pertenezco a la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia. Realmente es de toda España, empecé con la de Madrid, después con la de Valencia y ahora es de toda España. Otras asociaciones, me he formado a nivel de negocio en el IS, la primera escuela de negocios del mundo, y soy auditor CISA, entre otras titulaciones. Es importante que los peritos que trabajamos en RP, los peritos informáticos, tenemos que siempre ser lo más independientes posibles. Es decir, pese a que cuando tú vas de parte, se llama de parte cuando el partner o el cliente te contrata y quiere que demuestres una serie de cuestiones, está claro que estás enlazado con él a nivel mercantil, por así decirlo, pero siempre el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil manifiesta que nosotros no podemos ser cónyuges, no tenemos que tener interés directo, no tenemos que haber estado en situación de dependencia, bueno, una serie de cuestiones importantes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces me he encontrado con informes que lo ha hecho el informático de la empresa,
o lo ha hecho el primo de del gerente de la empresa. Y claro, al final esto pues pierde valor. Si realmente algún día os encontráis con un problema, yo os pediría y os sugiero que hagáis el esfuerzo de contratar a un verdadero profesional, ¿no? de peritos judiciales. Existe alguna asociación, como la que os he enseñado, que lo importante es, además de todo esto, es que hemos demostrado estar más de 5 años ejerciendo como perito, ¿no? Yendo a juicios, etcétera. También tener mucho cuidado con asociaciones en paralelo, y que existen muchas, desgraciadamente, que lo que hacen es tú me pagas 100 euros al mes o 100 euros al trimestre y te metes en mi asociación. Y ni siquiera no valido si tienes formación, si tienes experiencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto puede significar, esta tontería puede significar el perder el juicio o ganarlo. Porque al final, no me quiero extender mucho, pero nosotros los peritos informáticos, yo siempre digo que yo soy una herramienta del letrado. Yo soy una herramienta del abogado. Quien gana o pierde el juicio es el abogado o el letrado, pero yo soy una herramienta clave para él en estos tipos de proyectos tan específicos. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante es que la verdad no es verdad si no es verdad probada. Muchas veces me ocurre que cuando me reúno con el cliente o con el partner, me dice, Luis, esto está clarísimo, no te preocupes, tengo 1000 pruebas al respecto. Bueno, pero si tú no me das pruebas documentales, emails, WhatsApp, actas de proyecto, contratos, ofertas, material, el propio proyecto, la propia instancia del servidor, código fuente, análisis. Si tú no me das estas herramientas, yo no voy a poder probar esa verdad que tú quieres. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ayer, en el ejemplo de ayer, del juicio de ayer, eran varias empresas que habían contratado un ERP que no puedo nombrar, y en vez de crear un entorno multiempresa, habían creado una instancia del ERP por cada empresa. Según me dice el partner, esto fue acordado con el cliente. Querían separar pues por la privacidad, que no vean las facturas y la contabilidad de unas empresas de otras, y por si acaso querían separarlo completamente. Pero no me dieron ninguna evidencia para demostrar que esto era verdad. Yo sí que lo indico en mi informe, pero digo que solamente lo puedo decir porque me lo dice el partner, pero yo no puedo demostrarlo, ¿vale? Bastaría un email, un documento, un WhatsApp para que eso ya hubiera tomado peso específico, ¿no? En ese tipo de evidencia. Ya sabéis que nosotros los peritos informáticos trabajamos con WhatsApp, trabajamos con emails, audio, imágenes, analízame un log, mírame necesito demostrar que alguien ha entrado en mi sistema y me ha sacado la base de datos. Pero es todos estos tipos de... Ahora estoy, por ejemplo, con una clínica bueno, con todos los demandantes de una clínica, que son más de 50, y todos quieren demostrar que los WhatsApps y los emails son correctos, ¿no? No son alterados. Vale, pero estos peritajes son técnicos. Estos peritajes no requieren más que una serie de herramientas técnicas y un procedimiento para hacer el análisis. Punto. Hoy estaba en otro juicio donde presentamos unos WhatsApps. Mi actuación en ese juicio ha sido, he entrado, me han preguntado, ¿se ratifica por el informe de este? Sí. Vale, pues nada, no hay más preguntas, adiós. Ya está. Pero un RP no. En el RP es muy complejo, porque, como sabéis, se mezclan cuestiones de negocio, cuestiones tecnológicas, intereses que van más allá del proyecto, el cliente te ha dicho una cosa, tú has entendido otra, el proveedor tenía, por ejemplo, por poner un ejemplo, director de proyecto o programadores que han salido a mitad de proyecto, han entrado otros que no lo conocían, la empresa ha cambiado su estrategia a mitad de proyecto, la estrategia de negocio, que esto ya afecta otra vez al proyecto y lo tiene que cambiar. La gente del cliente puede tener miedo y se cubre las espaldas y prefiere no decir las cosas. Bueno, aquí hay un mare magnum, ¿de acuerdo? Hay un mare magnum, el proveedor puede no haber entendido los requisitos, es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los peritos judiciales vamos a juicios donde estamos hablando de un RP, lo normal es que nuestra intervención puede durar horas, o sea, puede durar 1, 2 horas, depende, ¿no? Eso lo iremos viendo ahora. Y, por supuesto, toda una batería de preguntas de ambas partes y el juez, obviamente, ¿vale? Que el proceso de un peritaje de RP, pues bueno, básicamente lo hemos ido hablando, ¿no? Oye, el proyecto, de alguna manera,
es el abogado el que contacta con nosotros porque el proyecto ha fracasado, nosotros vamos, tomamos contacto, ya sea el cliente o el partner con el que estamos trabajando. Tenemos que hacer una gestión muy importante de las expectativas, porque muchas veces me dicen, no, es que quiero que demuestres exactamente que todo está mal. Pues esto no va a poder ser, porque lo normal es que si tenemos un RP y es un RP que está ya rodado en tu sector o en muchas empresas, ¿no? Lo normal es que fallará aquello que te hayan configurado mal o aquello que te hayan desarrollado mal, pero probablemente hay un porcentaje que sí que funciona. Así que decir que todo va mal, esto no va a poder ser, ¿no? Eso yo le llamo la gestión de las expectativas. Aquí hay un punto que se llama de parte versus judicial, ¿no? Os he hablado que a veces vamos del parte del cliente, a veces vamos del parte del proveedor, pero en ocasiones vamos de parte del juez. ¿Cómo es esto? Muchas veces el cliente ha contratado un perito, el partner ha contratado un perito, este dice blanco, este dice negro. Lo presentan en la demanda y ahora el juez dice, perfecto, blanco, negro es una opción, ¿eh? Esta es una opción, hay otras opciones, pero esta es la más repetida. Quiero un tercero. Quiero un tercer perito que venga y que me ayude a, lo más objetivamente posible, a dar un tercer dictamen. Eso vamos de parte del judicial, ¿no? O sea, no estás contratado con ninguna de las dos partes, es el juez el que te cita, ¿no? O el que te convoca para que hagas este trabajo. El concepto de peritaje documental. En ocasiones, el cliente no tiene nada del proyecto. ¿Por qué no tiene nada del proyecto? Pues porque a lo mejor el servidor que tenía decide demandarle 2 años después y el servidor ha desaparecido. Esto ha ocurrido, ¿vale? Esto ocurre a veces. O bien el perito no puede probar el sistema porque no es accesible, por cualquier razón. En estos casos, también se admite hacer un peritaje documental. ¿Qué quiere decir un peritaje documental? Básicamente es acceder a toda la documentación, emails, actas de reuniones, contratos, ofertas, documentos técnicos, análisis, requisitos, toda la documentación que exista del proyecto e intentar extraer de ahí todas las evidencias posibles que podamos decir y podamos demostrar qué ha ocurrido realmente, ¿no? Por ejemplo, si el cliente ha demandado al partner y dice, oye, mira, la facturación multidivisa no estaba funcionando, pero tenemos un documento firmado por el cliente que dice días después que está funcionando perfectamente, pues tenemos una evidencia, al menos documental y firmada por el cliente, de que eso es así. Podéis pensar que aunque esté firmado con el cliente ya está. Pues no, porque a lo mejor el cliente firmó algo que ahora piensa que no era lo que tenía que haber firmado y realmente cuando hizo las pruebas no funcionaba o una semana después lo probó y ya no funcionaba. O sea que todo esto se complica mucho, ¿no? Respecto de la pericial, pues lo hemos hablado, el tema de la parte, perito de parte versus judicial, toda la documentación versus pruebas, realmente pruebas. Oye, vamos a probar el ciclo comercial, desde que yo emito una oferta hasta que acaba saliendo la factura y los apuntes contables, ¿no? Todo, probar, esos test de prueba son muy importantes. Ayer estaba en un juicio de un RP, como os decía, y claro, yo pude probar toda la parte del CRM, toda la parte de facturación, mientras que los otros peritos no lo pudieron probar. Entonces, siempre esto nos salió beneficioso, ¿no? La cadena de custodia, el concepto de cadena de custodia es muy importante respecto de qué ha ocurrido con esa instancia de ese servidor. O sea, tenemos que asegurar, si a mí me dicen, mira, este es el servidor que dejó el partner hace 1 año y medio, o hace 1 año, o hace 6 meses, lo que sea. Claro, yo tengo que asegurarme que ese servidor desde hace 1 año, primero me aseguraré o voy a intentar asegurarme que no se haya encendido. Si se ha encendido, tendré que intentar ver que el código fuente del proyecto que dejó el partner no se ha modificado. Tercero, tendré que ver que realmente las bases de datos o todos los componentes que existen en el proyecto no han sido modificados. Afortunadamente, muchos RPs, como sabemos, guardan la última fecha de modificación de los códigos fuente. O tenemos controles de versiones, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante porque si yo hago un peritaje y no demuestro la cadena de custodia de lo que me están poniendo delante, cuando vaya a juicio, si es un poco inteligente, la otra parte lo primero que va a decir es, ¿y usted cómo sabe que eso no lo modificó el cliente o el partner?
después de que acabara la relación de forma negativa, ¿vale? Y si es posible, la visita a ambas partes, obviamente. Y luego ya la defensa en juicio, ¿no? Cuando ya nos convocan, vamos allí a ratificar y la importancia de tener un informe robusto. Ayer, por ejemplo, yo estaba defendiendo al partner, ya digo que a veces defiendo al cliente, en este caso estaba en la parte más de la defensa del partner, en otros casos, bueno, y en este caso, en la otra parte habían dos, no eran peritos, aquí es el problema que tuvo el cliente. Estos no son peritos, eran dos, y tuvimos un careo donde yo creo que salimos muy beneficiados, ¿no? Y al no tener tampoco un informe robusto por su parte, ellos no comprobaron las versiones, no comprobaron funcionalidad, con lo cual, pues el cliente, a lo mejor por optar por una solución más económica o de más confianza porque los conocía de toda la vida, pues puede ser que haya perdido el juicio, ¿no? La defensa oral, o sea, es brutal, esto es tremendo, o sea, saber desenvolverse en sala judicial, desde saber decirle a su señoría de usted, porque hasta eso, a poder contestar con fluidez a preguntas o a intentar esquivar preguntas que la otra parte contraria te haga para que tú caigas en una trampa, ¿no? Ayer me decían, por ejemplo, no, pero usted sabrá que han reutilizado objetos de otros proyectos. Obviamente, obviamente, ¿cómo un partner no va a reutilizar objetos hechos en otros proyectos que sirven para este proyecto? Claro que sí. Por ese tipo de pregunta trampa tienes que ser muy rápido y conocer mucho el mundo de los ERPs para poder resolverlo, ¿no? Como decía, pueden haber hasta tres bloques de peritos, por así decirlo, o más, porque a veces pueden contratar a más. Y nada, bueno, esto ya lo hemos ido hablando, ¿no? En este primer caso de éxito, este es un caso real. Este es a la parte derecha he ido poniendo un poco el índice que el propio informe tenía. Hay informes de 113 páginas, de 180, de 20, depende, ¿no? Depende de la profundidad, complejidad. En este caso, bueno, el cliente demanda al partner en torno a unos 100.000 euros de la demanda. El cliente demandante afirma que faltan módulos, que, claro, no han comprobado su existencia de manera adecuada, la instalación, configuración adecuada. Dicen que no se había utilizado, disculparme, pero yo pude demostrar, tampoco hay que ser muy listo, entras y dices, oye, aquí hay 12.538 facturas de clientes realizadas. ¿Cómo puede decir el cliente que esto no se ha utilizado? Estamos hablando, ayer ponía el ejemplo de un coche, ¿no? Es como decir, no, yo he hecho 100.000 kilómetros con mi coche, pero no lo quiero porque no me gusta, ¿verdad? Oiga usted, o sea, a lo mejor querrá otro RP o querrá otro partner que le caiga mejor o querrá otras funcionalidades que tenga que mejorar. Pero si usted ha hecho 150.000 movimientos de almacén, no venga ahora diciendo que no lo ha utilizado, ¿no? Es un poquito... Eso suele pasar bastante y hay que tener cuidado cuando vamos defendiendo al cliente, el intentar decir que todo el proyecto es fallido. Esto es muy complicado. O sea, decir que todo el proyecto es fallido, cuidado porque, claro, si tú has estado 6 meses, 8 meses utilizando el proyecto, has estado sacando beneficio, etcétera, etcétera, pues probablemente todo el proyecto no será fallido, ¿no? Faltaban desarrollos, yo pude comprobar en código fuente que sí que existían. Otros errores de menor importancia, pues yo me fui al Jira de turno y vi que apenas quedaban 15 incidencias abiertas, menores, y ponían en duda el esfuerzo realizado. Yo lo que hice, yo tengo una línea de negocio que es la valoración de activos software y de proyectos y negocios software económica, y pudimos reflejar lo más objetivamente posible el volumen de horas que se había hecho y, por tanto, el dinero que había económicamente, que el esfuerzo que había hecho el partner, que era muy superior a lo que el cliente le había contratado, ¿no? Y en este caso ganamos en primera instancia, está pendiente la final, ¿no? Y bueno, y aquí en negrita a la parte izquierda veis, al final de mis informes yo siempre pongo una conclusión. Porque claro, aquí el juez, entendamos que el juez, yo hago dos cosas, intento por cada apartado, aquí en la derecha, por cada apartado que veis, intento ir poniendo conclusiones parciales, ¿no? Os voy diciendo, oye, se ha utilizado en 150.000 facturas, y al final de todo hago una conclusión final completa, porque si el juez al final va a las conclusiones. No lo sé, no quiero tampoco decir esto, pero muchas veces el juez pues tiene tanta información que dice, a ver, pero ¿qué se está concluyendo aquí? O ¿qué se está cumpliendo en cada apartado? ¿No? Porque claro, si empiezas a hablar de conceptos de ingeniería de software, curva de errores, a lo mejor el juez no se le queda un poco esto, que le interesa sobre todo las conclusiones y que estén bien fundadas, ¿no?
Vale, pues este es uno de los primeros casos de éxito que os quería comentar. ¿Qué motiva un peritaje de RP? ¿Por qué un cliente, un partner, o qué puede intentar conseguir en un juicio? Claro, porque nosotros pensamos claro, que en un juicio, si estamos hablando de un proyecto, ayer estoy con otro proyecto de RP, un segundo, voy a encender la luz, un segundo. Ayer hablaba con un partner que está en una situación complicada, un proyecto de 150.000 euros, pero claro, cuando te lleva a juicio un cliente, probablemente no te va a demandar por los 150.000 euros de proyecto, que sería el primer punto, ¿no? Los costes de consultoría. A eso le va a añadir licencias, si es que el software tiene licencias, sabemos que hay software libre, ¿no? Le va a añadir el equipamiento. Pues el equipamiento puede ser desde servidores, portátiles, lectores de códigos de barra, impresoras, escáneres, todo lo que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Puede meterle el dolo, lucro cesante, o sea, es decir, aquello que yo no he ganado por el tiempo que he estado dedicándole al proyecto, pérdida de clientes que puedo haber perdido por estar dedicándole a este proyecto, tiempo efectivo de mi personal dedicado a este proyecto que ha fracasado y he dedicado a 35 personas. Al final, claro, si de 150.000, que ha sido un proyecto, te demandan por 400.000, pues realmente tienes un problema serio, ¿no? Y ayer también hablaba, y lo digo aquí por primera vez en esta charla, porque la verdad es que no lo había dicho en otras charlas, la importancia de tener un seguro. Esto os parece una tontería, pero si eres un partner, sobre todo si eres un partner, ¿no? Si eres un partner, por muy bueno que seas, yo mismo tengo 2 seguros, por muy bueno que seas y por mucho que intentes hacer las cosas bien, el proyecto se puede torcer, por 1000 razones. Si tú tienes que tener un seguro, tu empresa tiene que tener un seguro que te cubra, si no el 100%, pues un porcentaje importante de lo que tú puedes perder en un juicio, ¿vale? De manera que si esto fuera así y esto ocurriera, pues este cliente que estaba hablando ayer, pues no estaría ahora mismo que no duerme por las noches, ¿no? Sinceramente, o sea, entonces, los partners, pensar en tener un seguro, que al menos si llegado el juicio, y por mucho que hagamos bien el proyecto, por mucho que hagamos bien la demanda o la contrademanda, pero tener un seguro, que vosotros mismos digáis, oye, si pierdo este juicio, mi empresa sigue, ¿vale? Bueno, esto es un tema importante. Las claves de qué cosas analizamos en un proyecto de peritaje para ir a un juicio, ¿no? Pues analizamos, obviamente, la oferta. La oferta es súper importante. Los partners realizáis ofertas que suelen a veces tener el alcance, aunque sea un alcance macro. Podéis tener números de horas que vais a incluir en el desarrollo, un paquete de cerrado de horas. Podéis incluso hacer un documento de requisitos con ellos antes de firmar el proyecto, para la valoración. La oferta es muy importante. La oferta nos va a marcar el contrato, nos va a marcar. Ayer, por ejemplo, yo lo decía al abogado de la otra parte, decía, no, disculpe, pero yo me estoy ciñendo al contrato y a la oferta, que es lo que ha firmado el cliente. Y en este contrato y oferta no existe un business intelligence. Por mucho que el cliente quiera un business intelligence, aquí en el contrato y en la oferta no está. Y si los otros peritos lo han puesto, que era muy importante para la empresa tener un business intelligence, me parece fenomenal. Pero si aquí en el contrato y en la oferta no está, no se puede hablar de este punto. Y ya está. Contrato, obviamente. Aquí en el contrato, pues vamos, es clave, ¿no? O sea, tanto las penalizaciones, ojo con los brindes al sol de las penalizaciones de decir, no, si todo el proyecto sale mal, yo le devolveré todo el importe del proyecto. Yo eso lo he visto. Cuidado con esto, cuidado con los SLAs que damos, con los tiempos, ¿no? Porque muchas veces, no, este proyecto en 6 meses lo tienes. Pues a lo mejor no. A lo mejor no estás intentando firmar el contrato, pero a lo mejor en vez de 6 meses, realmente el tiempo efectivo es 1 año. Y como el cliente en 6 meses no lo tenga y haya hecho planes para abrir una línea de negocio con un e-commerce conectado con tu ERP, pues tenemos un problema, ¿vale? Limitaciones de responsabilidades. Oye, si el cliente no me da la información, si no me valida los desarrollos, si no me valida los documentos requisitos, el contrato es, ahí sobre todo, contar con un buen abogado que sepa de ERPs, básicamente. Yo conozco varios que sepa específicamente que su carrera profesional sea un gran porcentaje de demandas de ERPs. Y ya digo que yo conozco varios si os interesara.
Documento de requisitos, fundamental, antes o después del contrato. Lo lógico sería siempre hacerlo antes, pero muchas veces se hace después, ¿no? O sea, se empieza a hacer después. El timeline del proyecto. Yo muchas veces hago una línea y digo, explícame desde que hablas con el partner, la primera vez en tu vida. ¿Qué pasó? Vale, ¿cuándo firmas? ¿Cuándo empiezas a desarrollar? ¿Cuándo empiezas a analizar? ¿Cuándo empiezas a desarrollar, a probar? ¿Cuándo empiezan las dificultades? Aquí ya empezamos a ver que el proyecto no iba bien. ¿Por qué? Vale. O sea, es un timeline. Ese timeline es fundamental, ¿vale? Por ejemplo, a veces yo he defendido, hablando de la pericia documental, si yo veo los documentos, los emails, y veo que no hay prácticamente ninguna queja del cliente, pero un día X ha decidido que ya no sigue más el partner, pero no hay ninguna queja en ningún correo electrónico o en ningún documento o en ningún parte, pues, ostras, pues a lo mejor estamos ante una situación que el cliente no tiene toda la razón, ¿no? Es decir, lo normal, el 95% o 90% de los proyectos que van mal, las hostilidades empiezan por email, fundamentalmente y en las reuniones. Es decir, pues, oye, este módulo lleváis 3 meses desarrollándolo y sigue fallando. Esto me está perjudicando en esto, estoy harto, tal. Las hostilidades empiezan documentalmente. Es curioso, pero es así, ¿no? Entonces, la ausencia de esto, o por ejemplo, ¿no? Es que el módulo 3, 4, el informe de tesorería y contabilidad no funcionaba, ninguno. Ostras, pero ¿y cómo es que no lo habéis dicho en ningún documento? ¿Cómo es que no está documentado aquí? No hay ningún reconocimiento de que hubiera ningún fallo. ¿No? Indefensión, el concepto de indefensión. ¿Qué puede hacer el partner si tú no le has comunicado que eso no funciona nunca? Ni había sido objeto de queja ni problema, ¿no? ¿Vale? Todo esto es muy importante. Por eso los partes de horas, partes de trabajo. Y a la hora de valorar el resultado final o el resultado que se ha quedado, porque, por ejemplo, ayer en el juicio de ayer, quitaron al partner, una vez ya llevaban 6 meses trabajando con el RP, quitan al partner y meten a otro, que lo que hace es continuar lo que había, básicamente. Al menos esa fue mi opinión. Entonces, y querían enmarcar como proyecto nulo cuando realmente habían seguido funcionando en el mismo RP con unas mejoras. Entonces, primero, es acorde con el presupuesto, hay que valorarlo cualitativa y cuantitativamente en horas y coste, ¿de acuerdo? Lo que decíamos antes de tasación económica de proyectos informáticos, ¿no? ¿De acuerdo? Evidencias, aunque muchas de ellas ya os he ido nombrando, cuando vamos de parte del cliente o el cliente quiere demostrar que realmente el proyecto RP no ha funcionado bien, pues, ¿qué ha ocurrido muchas veces? Pues que no, perdón, o sea, ¿qué haría? Perdonad, esto es al revés. ¿Qué puede ser que el cliente haya hecho mal en este caso, ¿no? Pues, por ejemplo, que no haya habido un responsable interno del proyecto en el cliente con capacidad. Esto es muy importante y esto lo he utilizado en un caso real que ahora os enseñaré y lo ganamos. Porque realmente en un proyecto de RP, pues, un proyecto muy transversal, ya lo sabéis, y dedicaron al responsable de recursos humanos como jefe de proyecto. Yo entiendo que el responsable de recursos humanos será muy válido en sus competencias de recursos humanos, pero probablemente de producción pues no tiene muchos conocimientos, o a lo mejor de contabilidad. Entonces, no tenía tiempo para dedicarle al proyecto, además lo cambiaron a mitad del proyecto, con lo cual ya había una razón, o sea, estaba demostrado que quitaron a este responsable para meter otro externo, con lo cual, esto cuidado, ¿no? Cambios en los requisitos iniciales, el cliente a veces, pues, y tampoco voluntariamente, a lo mejor tú le preguntas, cuando estás haciendo un análisis, el partner le pregunta al responsable de producción cómo hace tal proceso, pero a lo mejor por lo que sea, 2 semanas después, cuando ya tiene desarrollado el módulo de producción o un mes, dice, se me olvidó decirte lo de la producción continua. ¿Cómo? Sí, es que se me olvidó decírtelo. Ostras, pero eso me impacta y tengo que volver a hacer otro mes más de trabajo, ¿no? A veces no es que cambiemos los requisitos, sino que el lenguaje natural es complicado muchas veces transmitir objetivamente todo lo que queremos que se implemente en estos procesos. A veces el cliente dice, no, es que yo quería lo que tenía antes y yo no pensaba que el RP me iba a cambiar mi forma de trabajo. Esto lo hemos visto también en muchos casos y lo he utilizado contra clientes que decían, no, es que yo tenía un access, que cada tabla iba con su padre y su madre, no había ninguna entidad de relación, ni primary case, ni procesos, ni nada. Si yo ponía que había 5 unidades de stock, iba a funcionar con 5 unidades. O yo ponía que salía un pedido de venta de 10 unidades, pero a mí no me restaba el stock, ya lo restaré yo luego. Pues mira, ahora no.
Ahora el RP, si no tienes stock, no lanza la orden de preparación en el almacén. O si lo activas para que te la lance, te va a dejar stock negativos. Y, o sea, la empresa tiene que adaptarse al RP. Esto ya es muy antiguo, ¿no? La incorrecta selección del RP también lo he utilizado, este concepto, porque a veces ha habido casos que claramente el cliente no había elegido el RP correcto. No es que el RP sea malo, para nada, pero el RP no era tan bueno como otros para ese sector, ¿vale? Esto cada vez menos, porque los RPs más populares que os vienen a todos a la cabeza han evolucionado mucho, muchas funcionalidades, ¿no? Pero lo que decíamos relacionado con antes, exigir demasiadas personalizaciones. O sea, decir, no, yo estuve en una empresa de distribución donde teníamos uno de los RPs más grandes de España, de ese segmento. La verdad es que le exigimos al partner casi romper el RP, ¿no? Y eso hizo que el proyecto fuera muy duro, ¿no? No respuesta a necesidades planteadas por el partner. Oye, si yo te estoy pidiendo, esto también me ha ocurrido, si yo te estoy pidiendo como partner que me entregues un servidor o que me pongas unas medidas de seguridad, un firewall tal, o un terminal server para que yo pueda trabajar, etcétera, etcétera, o que me entregues un documento de requisitos de cómo haces los descuentos y las ofertas 3x2, etcétera, etcétera, necesito que me lo entregues, porque si no me lo entregas a tiempo, en vez de terminar en el mes que pensábamos, igual terminamos al mes siguiente o dentro de 3, ¿no? No disponibilidad de recursos solicitados por el partner, pues que las personas ahora no te puedo atender, pues también es lógico, si todo se entiende. El cliente puede tener demasiados proyectos de negocio en marcha y no puede atender al partner, esto también lo he visto. Falta de experiencia en proyectos como este. Tengo un cliente que es la tercera vez que fracasa con un RP, pero la tercera vez seguida. O sea, entonces, pues como pues esto no nos va a venir nada bien, porque claro, yo sé que la otra parte lo va a utilizar. Es decir, oiga, usted ha fracasado con este RP y con este partner, con este RP y este partner, pues a lo mejor la culpa no la tiene el RP, ni el partner, ¿no? Bueno, es verlo. Y el último, muy importante, no dejar por escrito todas las decisiones, dejar escrito todo. ¿Y qué le ocurre a veces al partner? Que podemos buscar evidencias o realmente para apoyar y sustentar lo que queremos demostrar. El número uno, el top one, el récord, es subestimar la complejidad del proyecto. Esto lo tengo clarísimo. Muchas veces el partner primero va al comercial, luego va al gerente, hace una oferta muy competitiva porque sabe que estamos compitiendo con 2 RPs más y 2 partners más, pero yo me lo quiero llevar porque ya le meteré una bolsa de horas en el futuro. Vale, ¿no? O sea, subestimo, bajo precios, bajo tiempos, y cuando ha pasado 3 meses de un proyecto de un año, ya estoy desbordado de horas, estoy perdiendo, ya no le dedico recursos a esto porque me sale más rentable dedicárselo a otro proyecto. Esto desgraciadamente ocurre mucho, ¿no? Estimación comercial insuficiente o no alineada a la realidad, no desarrollo de documentos de requisitos y alcance. Esto es muy importante porque, claro, si el partner no se esfuerza entre unos documentos, bien los haga él, bien los haga el cliente, bien los haga conjuntamente. Tenemos que necesitar estos documentos. El punto 4 es muy importante también porque, claro, el tema de no trabajar con metodologías ágiles, Scrum o cualquiera que queráis, o una adaptación de Scrum, tampoco hay que ser puristas, ir hacia el ciclo de vida clásico, decir, no, me voy a estar un año trabajando y dentro de un año hacemos un corte y te paro el RP anterior y te pongo el nuevo, pues eso es muy peligroso, porque al final el cliente probablemente no habrá probado la mayoría de funcionalidades adecuadamente y cuando cortamos después de un año y medio, pues quizá este Big Bang no nos viene bien. Lo lógico sería, dentro de lo posible, dividir y vencer. Dividir el proyecto a lo mejor en 2, 3 entregables, es decir, oye, primero metemos al área, no sé, logística y comercial, después a financiero contable y después a producción. No tengo ni idea si este es el orden más adecuado para cada empresa, pero es un ejemplo, ¿vale? Compromisos no alcanzables, lo que decíamos, oye, no, es que yo te voy a migrar toda tu base de datos. Cuidado con estas cosas, porque obviamente el RP1 y el RP2 probablemente no se van a parecer en nada en cómo tiene sus tablas, su entidad de relación y su estructura de datos semántica, etcétera, de sus campos, con lo cual va a ser imposible, probablemente, que le puedas pasar todos los pedidos, movimientos de almacén, movimientos contables. Será mejor que le pases un totalizado, a lo mejor por grupo contable, o que le pases un totalizado de stock por producto o algo así, pero no te comprometas a pasar el 100% de la base de datos cuando probablemente no lo vas a poder hacer, ¿no? El 6 es muy importante, muy importante.
introducir errores sustanciales. Ayer utilizaba también esto en el juicio, que creo que ganaremos. Para mí un error sustancial es un error que no tiene solución, que me impide absolutamente trabajar, o bien que necesito un tiempo desmesurado respecto de lo que es el proyecto para solucionar. Si el partner no se ha dado cuenta, por ejemplo, trazabilidad de lotes, ¿no? Y caducidades. Si estamos con un RP que no da caducidades y lotes, pues tenemos un error sustancial muy importante y el partner puede pasarlo muy mal en un juicio. Esto no es que el RP no lo dé, pero es que a lo mejor no lo da en la versión contratada. Esto pasa, ya sabéis en qué RPs lo pasa esto, ¿no? Los que estaréis por ahí pensando. No dejar por escrito todas las decisiones, esto es común. Utilizar versiones desactualizadas. Nosotros perdimos un juicio, siempre ganamos, obviamente, porque el partner, en vez de trabajar con la última versión, se comprometió a trabajar con una versión 3 años atrás desactualizada. Esto lo utilizaron mucho la parte contraria y lo jugó bien sus bazas, porque obviamente esta versión carecía de ciertas funcionalidades, a nivel de ciberseguridad o seguridad estaba vulnerable y no había ninguna razón por las cuales el partner no hubiera utilizado la última versión. ¿De acuerdo? Y el último del 10, aceptar demasiadas personalizadas a medida. Esto es muy difícil, delante del cliente decirle, no, esto no te lo hago. Yo lo sé que es muy difícil, pero para eso está el contrato, la oferta. Para esto te tienes que adaptar a cómo funciona el RP, ¿no? Ok, ciclo de vida clásico y ágil, ya hemos hablado, ¿no? Intentar no hacer un Big Bang, que sería el ciclo de vida clásico, intentar hacer el ciclo de vida ágil. Si no, metodología Scrum, que es demasiado costosa para su supervisión, pues a lo mejor una adaptación, ¿no? Curva de fallos de software y, por tanto, de RP. Estamos en ingeniería de software, estamos en un proyecto claramente conocido en la ingeniería de software de los años 70, 80, 90, no estamos haciendo nada nuevo. Ya Pressman nos decía, oye, un proyecto tiene un pico de errores enorme al inicio, que va bajando en picado en la estabilización del proyecto, pero nunca es cero, ¿no? O sea, estaríamos hablando de esta raya de aquí, la raya más inferior. Nunca es cero. Un software nunca tiene errores cero. Esto es como Windows. Windows nunca tiene errores cero. Ya, Linux tampoco, ¿vale? Ni ningún sistema operativo tiene errores cero, vulnerabilidades cero, ninguno. Y no va a ser menos un software de que sea un RP, un CRM, un BMP, un Business Intelligence. Es imposible. Siempre hay bugs, siempre hay nuevas soluciones, nuevos parches, nuevas versiones que provocan, como esta raya de aquí arriba, que provocan picos, ¿vale? Entonces, cuando un cliente viene y dice que es que su RP tiene errores, a mí no me dice nada, porque que tenga errores es lo normal. O sea, va a tener errores seguro, aunque sean menores, aunque sean propios e inherentes del propio RP. Lo que hay que analizar es cómo de graves son esos errores. ¿Estamos hablando de 10 errores o estamos hablando de 250? ¿Estamos hablando de 1000? Estamos hablando de que, o estamos hablando de 250 errores, pero no sé, pero se han resuelto 5000 y los 200 que quedan son pequeñas mejoras y no son errores, porque cuidado con esto de las errores, mejoras. Hay un debate infinito. Entonces, pues bueno, tenemos que trabajar esta baza en los juicios. Es decir, oye, un RP vale que nunca va a tener errores cero, pero es que yo tengo aquí 3 errores que es que no puedo trabajar. El almacén no me descuenta los stocks, no me lleva bien la trazabilidad, la caducidad, o cuando saco el informe de contabilidad es que me sale todo negativo. Cuidado con esto. También, cuidado con el tiempo que me costaría resolver esta incidencia. Ayer en el juicio les decía, oye, si es verdad que hay 4 incidencias, 4, ¿no? 4, pero es que esas 4, la primera cuesta 4 horas, la segunda un día, 2 días y esta 2 semanas. El juez le preguntó a la otra parte, ¿es verdad lo que dice el señor Vilanova? Y gracias a Dios o gracias a su inexperiencia, dijo, sí, es verdad. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, ¿tiramos a la basura un proyecto de casi un año por 3 semanas de trabajo que quedan? No. Es otra de las herramientas, ¿no?, que podemos utilizar, ¿vale? Pero claro, si son errores muy sustanciales, pues lo utilizaremos para que el cliente pueda conseguir su objetivo, ¿no? Este es otro de los casos de éxito. Este era un proyecto más pequeñito, ¿vale?
20.000 euros, luego llegaremos al de 1.000.000 de euros. El cliente, bueno, pues la pyme demanda al partner local en torno a 20.000 euros de demanda. El cliente, que es el demandante, canceló el contrato. La instalación en Windows no funcionaba. Este proyecto el peritaje fue un poco... Porque claro, estábamos en un ERP cuyas versiones previas no se garantizaban en Windows Server, ¿vale? No se garantizaban su funcionamiento. Entonces, el partner, por intentar hacer caso al cliente, a apoyarle, etcétera, etcétera, pues accedió a instalar el ERP en una versión de Windows Server obsoleta. Esto que fue hecho de buena fe, documentada, etcétera, pues en el juicio nos lo tiraron a la cara porque ambos tenían razón, era verdad. Ese ERP tenía algunos problemas a la hora de imprimir informes en Windows. Pero esto, claro, el juez no sabe si esto es que si en la hoja de especificaciones del ERP dice no instalar en Windows, no dice eso, pero imaginémonos que para el juez dice eso. Y tú partner, lo has instalado en Windows, pues has hecho una negligencia. Y aquello fue un problema, ¿no?, para nosotros. De hecho, en el segundo punto, cosas que pasan en la vida, uno de los consultores, quizá junior, quizá inexperto o no, quizá se equivocó al mandarlo, pero reconoció que fue un error instalar esto en Windows, tal. Pues claro, cuando tú al juez le dices, miren, aquí está hasta reconociendo que lo hicieron mal, pues el juez dice, pues mire, si lo están reconociendo, el propio RP dice que esto es una mala práctica, pues yo no me la voy a jugar, ¿no? Yo entiendo que dirá eso, entiendo. Problemas de demostrar recomendación, no esto nada. El cliente adquirió un servidor por su cuenta, sin decirle nada al partner, y nada. Bueno, aunque el proyecto se hizo de forma correcta y lógica, pues el cliente no quedó conforme con algunos desarrollos y fue con todo el arsenal contra nosotros y perdimos. Este fue uno de los que perdimos, ¿vale? Por mucho que lo haga bien el perito, pues lo que os decía, yo por eso siempre digo, o sea, si tú mandas un correo, pues no digas, es verdad, todo está mal porque soy el culpable. Ostras, tengamos un poquito de cerebro, ¿vale? Ya sé que cuando nos calentamos o cuando tenemos hay que cuidarlo con los equipos. Yo creo que hasta este tipo de cultura los partners y los clientes deberían de tenerlo en los proyectos. Oye, cuidado con las comunicaciones por escrito, porque a lo mejor, aunque lo pienses tú, igual tú estás pensando que realmente tienes toda la culpa tú, a lo mejor no es así. A lo mejor luego si yo voy y te digo, no, hombre, tú la culpa no la tienes por esto, por esto, por esto. Pero si ya lo dejas por escrito, se acabó. ¿Vale? El otro concepto es un RP está libre de errores, generalmente. O sea, un RP que funciona, que está instalado en miles y miles y miles y miles de clientes, lo normal es que esté libre de errores en un porcentaje muy alto, 90 y pico %. Y el siguiente, entonces, bueno, pues también si el cliente dice, oye, este RP no funciona nada, pues bueno, habrá que ver que no funciona, pero no funciona nada, no me lo creo, ¿vale? Otro de los casos de éxito, y este fue yo creo que de los más grandes que he llevado en un RP de los más caros que existen, pues este lo ganamos. Y cuando digo que lo ganamos, ganar o perder siempre es relativo, ¿no?, en la vida. Y aquí tampoco, también es lo mismo, ¿no? En este caso, el cliente decía, yo en este caso ayudaba al partner, en este caso el cliente decía que el proyecto era un fracaso completo. Todo mal, no funcionaba nada. Entonces, ¿qué hicieron? No solo pidieron el coste de desarrollo, sino, como os decía, todo el esfuerzo del personal, aparataje, lucro cesante, dolo, todo, alegando que el producto era inutilizable, hasta más de 1.000.000 de euros. Mi idea fue, lo que yo les dije y lo que hablamos fue, oye, vamos a demostrar, porque yo estoy viendo aquí evidencias de que su responsable interno no era el adecuado. Y es más, ellos mismos quitaron a este responsable y contrataron a otro porque veían que el proyecto internamente se les iba, ¿no? Respecto de las integraciones con terceras plataformas, ellos decían que no estaban, pues con el típico programa de recursos humanos, nóminas, ContaPlus, y sí que estaban desarrolladas. Probé, lo que hablábamos de probé todas las funcionalidades que se habían contratado y lo pude documentar todo y evalué el coste del producto desarrollado, ¿no? Entonces, aquí, respecto de lo que quería el cliente, que le quería que el partner le pagara más de 1.000.000 de euros, conseguimos que fueran 50.000 euros.
Con lo cual la abogada me dijo, Luis, hemos ganado. O sea, hazte la idea. ¿Vale? Y yo, vale, vale. Entonces el juez ha visto que sí, que podía haber faltado algo, pero que era nimio con respecto del global de ese €1.000.000 de lo que pedía, ¿no? Esto fue bastante duro porque además hay peritos contrarios bastante desagradables y en este caso me encontré con uno que fue bastante complicado. Estabilización. Es fundamental el concepto de estabilización, como hemos visto en la curva, ¿no? ¿Cuándo consideramos que el producto está estable? Obviamente no podemos decir yo arranco y a las 2 semanas lo tengo estable. Esto, en la mayoría de proyectos, es muy complicado. Cliente y partner tienen que trabajar conjuntamente y esto también es causa de juicios, ¿no? Oye, es que el partner no me está atendiendo. Yo he ganado un juicio del cliente porque es que el partner en un proyecto de un año había dejado 2 semanas para estabilizarlo. Es decir, que eso es imposible. O sea, es imposible que tú un proyecto de un año de 1.500 horas lo estabilices en 2 semanas. Es imposible, ¿no? Que colaboren. Lo que decíamos de la cadena de custodia. ¿Cómo garantizamos que lo que estamos probando no lo ha modificado el cliente o no lo ha modificado el partner desde que las relaciones se rompieron? Fundamental. Muchos juicios acaban mal porque esto no se realiza de manera adecuada, ¿vale? O incluso no se tiene. Estoy ahora con un tema de un RP que es que no tienen el servidor. Es que resulta que lo perdieron, lo rompieron, lo borraron, no me acuerdo. Ostras, pues estamos solo con la documentación. Validación funcional, fundamental, ¿no? Es decir, si al juez le gusta, porque si tú no lo haces, la otra parte lo primero que va a decir es, oiga, usted no ha probado si esto funciona o no funciona. Y ahí sí que ahí ya te ha dejado fuera de juego. Si el juez escucha eso, de que tú no lo has probado funcionalmente, te has limitado a decir, mira, hay pedidos de proveedor y capturo pantalla. Ya, pero hay pedidos de proveedor, pero funciona conforme los requisitos, contrato y oferta, ¿vale? De hecho, ayer, o al revés, ayer me ocurría en el juicio que estos 2 chicos, jovencitos, empezaron a hablar de cosas que no estaban en su informe. Es que resulta que, ellos decían, no, es que las ofertas no funcionaban y la trazabilidad tampoco. Y yo le dije, levanté la mano, le dije, mira, señoría, está hablando de cosas que no demuestra en su peritaje. Por tanto, yo no puedo decir si es verdad o mentira, ni siquiera ellos, porque ahora mismo en su peritaje no hay nada de lo que está diciendo, no lo demuestra. Y rápidamente el juez dijo, no da lugar a esos comentarios, ¿no? Un poco, tanto probar como indicar, no hablar de cosas que tú no tengas en el informe, porque si hablas de cosas que no tienes en el informe, te pueden tumbar, ¿vale? Este punto de funcionamiento o tendencia en el sector también es importante, porque a veces hay funcionalidades que no se documentan del todo bien, pero tienes que defenderlo conforme el sector está funcionando, ¿no? Pues, por ejemplo, no, es que tengo que tener stock porque si no, los stocks, si no, no me deja hacer los pedidos de venta. Ya, pero es que el sector funciona desde hace muchos años con pedido tipo stock mínimo o similares, o curvas de reaprovisionamiento. Y el RP funciona así. Tú ahora ya no puedes poner donde había 8, poner 12 unidades y ya está. Tendrás que generar un movimiento, una regularización, y eso es lo que el sector te obliga a hacer desde hace ya años, ¿vale? Pues ese tipo de cosas también que se está haciendo en el sector, etcétera, son cosas que tienes que estar al día para poder defenderlas en el juicio, ¿no? Ayer hablaba, por ejemplo, que el contrato estaba muy bien hecho del partner porque decía, y en la oferta se implantaba la funcionalidad móvil estándar del RP. Y ellos decían, no, es que no sé qué dispositivo ando y no se ve bien. Oiga, usted ha contratado la estándar. Me podrá decir que se pueda ver mejor o peor, pero usted ha contratado la funcionalidad estándar, ¿no? ¿Vale? Sentido común veía ahí, pero sí, lógicamente. Tema de ciberseguridad, pues cada día más importante, ¿no? Yo tengo un máster en ciberseguridad por Deloitte y cada día más diría que esto toma importancia. De hecho, estuve en otro tema que probablemente hayamos perdido, aún no tengo la... porque el partner, pues cedió uno de sus servidores para que el cliente trabajara y aunque contractualmente no se responsabilizaba no indicaba nada de la responsabilidad, mejor dicho, de la responsabilidad de cualquier hackeo, ataque o similar, pues tuvo un ataque.
tuvo un ataque y estuvo la empresa 3 días sin trabajar. La empresa decidió demandar al partner y bueno. Entonces, los partners de RPs que se dediquen al RP y los partners de virtualización y los partners de ciberseguridad, pues a ciberseguridad. ¿Qué quiero decir con esto que parece tan lógico? Pues que si tú eres un partner de un RP, céntrate en tu RP, que el servidor te lo haga otra empresa o quien tú consideres, pero que sea experto en servidores. Y si lo vas a exponer a Internet, cuidado con todo lo que expongas a Internet, porque está expuesto a ataques a ciberseguridad. Hablo de endpoints, hablo de servicios web, hablo de cualquier servicio REST, de cualquier cosa que estés ofreciendo cosas a Internet. O montas VPNs lo suficientemente seguras, o tienes un firewall, un WAF, o has hecho pruebas de pentesting, lo que se te ocurra, o tienes por contrato que no te responsabilizas de lo que ocurra ante un hackeo, o tienes un serio problema, porque además esta empresa no tenía copias de seguridad, con lo cual también me acuerdo, sí, ahora me acuerdo de esto, se agravaba porque la empresa no había hecho copia de seguridad, el partner, quiero decir. Con lo cual perdió el trabajo de un mes entero o algo así, bueno, se lió muy gorda, ¿no? La ciberseguridad parece ser una tontería, pero como los RPs cada día funcionan más online, pues bueno, pues es un tema que tenemos que saber gestionar, ¿no? Interfaz gráfico. Ahora veremos otro caso de ejemplo donde yo iba del lado del cliente y obviamente lo que había que defender era, aparte de las funcionalidades que no funcionaban, era que la app que habían hecho ni era responsive ni nada de nada. Y sí que había por contrato que tenía que ser responsive, ¿no? Hay estándares como, bueno, esto se ha quedado obsoleto porque ya van por el 2.3, el WCAG, que te dan un análisis de la accesibilidad, pues para gente que puede tener menos visibilidad, que realmente se vea el contraste, los botones sean grandes, se adapta a la pantalla, todo esto, ¿no? Bueno, pues es otro tema que si no se adapta a los dispositivos y no lo hemos indicado, pues a lo mejor el cliente puede decirnos, oye, es que tú me dijiste que esto se iba a adaptar, ¿no? Después, estamos ante responsabilidades compartidas, esto ya lo hemos hablado, los dos tienen que trabajar conjuntamente. Muy importante este punto, es decir, si yo soy un partner y el cliente me ha demandado, o si soy cliente y quiero demandar, primero piensa si has sacado fruto del RP. Si tú has trabajado 6, 8 meses, un año, muy probablemente no vas a poder decir que el proyecto es fallido al completo, por muy mal que lo hayas pasado, porque a lo mejor has estado creando 50.000 clientes y 800.000 ventas, entonces, y facturas 150.000, entonces no vas a poder, al menos, va a ser muy complicado defender que el proyecto es 100% fallido, ¿no? Igual que el partner podría decir, oye, el proyecto ha sido utilizado, tú estás trabajando, han habido incidencias, pero tú estás trabajando. Con lo cual, si te vas a embarcar, eso es otro tema también que quería hablar, si te vas a embarcar en un juicio de RP, tanto del cliente como del partner, de que muchas veces yo, cuando me llaman, pregunto cuánto es la demanda. Porque si la demanda, estamos hablando que son 6.000 euros, 12.000, 10.000, pues a lo mejor no vale la pena ni que te metas, porque entre lo que te va a costar el peritaje, el abogado, el procurador, igual no vale la pena. ¿De acuerdo? Esto es un poco frío, es un poco objetivo, es un poco cuantitativo, pero piensa primero que los juicios no están exentos de costes y a veces los costes son muy altos. ¿De acuerdo? Este es otro de los casos de éxito que os quería mostrar. En este caso, bueno, pues ya era una demanda de 50.000 euros. Estamos hablando que el cliente demandante afirmaba que un portal externo de Business Intelligence no funcionaba. En este caso, también iba del partner. Ir del partner generalmente es más difícil, ¿eh? Esto es otra cosa que me gustaría así dejar, que no es una norma aceptada en la industria, ni es siempre verdad, porque como os he dicho, he ganado bastantes, pero ir del partner es más difícil, porque a veces pues bueno, hay un contrato mercantil entre las partes y al final el juez dice, bueno, el cliente es cliente y el proveedor es proveedor y aquí el que sabe de informática no es el cliente, es el proveedor. Entonces, el partner a veces es un poquito más complicado. En este caso, pues el cliente directamente denuncia al partner, ya está. Oye, no me funciona la plataforma en la nube que no conecta contra mi servidor que tengo aquí en el CPD. Ya, pero es que tú te has dado cuenta que tú has cambiado la IP, ¿eh?
O sea, te has dado cuenta que no tiene que ver con el partner, ni tiene que ver con el business intelligence, es que has cambiado la IP de tu internet cliente, ¿no? Para eso tuvimos que pedir por vía judicial las IPs a Vodafone, etcétera, etcétera. En este caso también decía, no, es que yo no he utilizado el hardware. Ostras, estás utilizándolo, he revisado los logs de acceso, el visor de sucesos, estás utilizando Conta Plus y Factura Plus en ese equipamiento. Tremendo. Además, la contrapericial hablaba de pequeñas incidencias, pero para ellos eran unas importancias enormes, ¿no? Oye, no, es que yo accedo a este RP y cuando voy a ver el informe, en vez de factura, me pone invoice. Ostras, ¿y eso es un error grave? Pues mire, señoría, pues no es un error grave. Cambiar el literal me cuesta 10 minutos. No podemos tumbar este proyecto por esto, ¿vale? Con lo cual, pues nada, conseguimos que el partner... no os he dicho que muchas veces, aparte de condenar al cliente o al partner por algo, por la demanda, también puede condenar en costas, ¿no? Que es todo o parte de los costes que ha incurrido la parte que ha ganado de peritos, de abogados, procuradores, también se incluirían en el paquete económico que tiene que recibir, ¿no? Bueno, pues esto otro de los casos que os quería comentar y la verdad es que este lo recuerdo bastante positivamente porque fue bastante bien. Este es uno de los últimos casos. Otro de los casos interesantes, la pyme demanda al partner y bueno, este era el caso que os decía, otro de los casos que os decía, que el RP, cuidado con esto, porque a veces los clientes, en algunos casos excepcionales, pero claro, los excepcionales suelen a veces acabar en juicios. El cliente, me decía ayer un partner, no sé si siempre será igual, pero tampoco quiero herir pensamientos erróneos. El cliente coge a un proveedor, el proveedor va pasado de horas, el proyecto está arrancado o funcionando, dejo a este partner y no te pago el exceso de horas porque no me ha gustado cómo has funcionado, me cojo a otro partner desde cero y que lo siga evolucionando. Me he ahorrado 500 horas, pues esto es un poco lo que pasó en este proyecto y lo pudimos demostrar. El proyecto estaba arrancado, lo habían utilizado durante 7 meses, 200.000 movimientos de almacén, 3.500 facturas, etcétera, etcétera. Entra otro panel y el propio panel fue al juicio diciendo que ellos habían hecho todo de nuevo. Y yo pude demostrar en este caso que es que además que hasta el RP era el mismo, pero es que además seguían utilizándose los objetos que había desarrollado el panel anterior. O sea, es que es tremendo, es tremendo. Estas cosas pasan, ¿vale? Y el partner pues ganó, ¿no? Por ir terminando la charla, que se nos ha hecho un poquillo tarde, hay un punto de no retorno. Evitar el punto de no retorno. Generalmente el proyecto suele empezar cordialmente, empieza bien, se va deteriorando hasta que ocurre algo que empieza ya a ser inaguantable, ¿no? O un punto de decir, aquí, ya uno de los dos se planta. Pues valorar, porque ayer le decía a este partner, ¿no? Digo, oye, no tienes seguro, te vas a jugar tu empresa. Pues si tienes que trabajar un mes más, trabaja un mes más. Tienes que tener 2 recursos trabajando, pero te olvidas de ese juicio y a veces no, una victoria pírrica, ¿no? Esa es la historia de la victoria pírrica. Si voy a quemar mis naves por ganar la batalla, pero al final no me va a quedar nada, pues no lo hagamos, ¿vale? Y también el punto de no retorno en el sentido de, tú eres partner, monitoriza cómo va el proyecto, monitoriza la temperatura, si ves que empiezan a haber algunos correos desagradables, intenta resolverlo, meter más recursos, cambiar tu forma de trabajar, intentar acordar con el cliente algo, pero no lo dejes pasar porque eso lo más seguro es que vaya hacia arriba exponencialmente y termine mal. Por tanto, razones que nos llevan a un juicio de este tipo: negociación incorrecta inicialmente, contratación incorrecta del partner, del RP o del contrato en general que no sea adecuado, no generar una supervisión del proyecto adecuada, decidir go o no go el proyecto, que haya un acuerdo mutuo para arrancar el proyecto, intentar arrancarlo en fases y en el posarranque acompañarlo, porque aunque haya arrancado, esto tiene que ser útil para el cliente, ¿vale? Y poco más. Reitero la frase, la verdad no es verdad si no la podemos probar, y a vuestra entera disposición para cualquier pregunta, cualquier cuestión. Muy bien, muchísimas gracias, Luis.
Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Si queréis participar, os animamos a hacerlo directamente vía micrófono. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control y yo os abro el micro. Preferenciamos siempre a los que participáis vía el micrófono. Tranquilos porque no se ve la webcam, solo se escucha la voz, ¿vale? Y también, bueno, pues podéis plantear vuestras preguntas vía chat. Tenemos hasta y 25 como máximo, que tiene que irse Luis a otro tema. A ver, aquí tengo la mano levantada de Fabricio. Fabricio, te voy a abrir el micro. Vamos a ver. Tienes tú ahora que abrirte el micro, Fabricio. Sonido ahora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Fabricio. Hola, bueno, buenos días. Les saludo desde Guayaquil, Ecuador. Es la segunda vez que estoy en una charla de las que ha dado Luis Vilanova. Luis, una pregunta. Normalmente, y yo me dedico a estos temas como abogado, ese es mi campo, vengo del mundo del derecho. Normalmente uno como cliente, y es la parte que suelo defender, adquiere primero la licencia de software ERP y se la adquiere pues a quien es el titular de esa licencia, el productor, como quiera que se denomine. Piensa en cualquier productor o desarrollador de ERP. Y por cuerdas separadas, es decir, en un contrato aparte, uno contrata a un partner local, que es el que se dedica a la implantación o también implementación, como solemos decir, del software. Entonces, cuando escuchaba tu charla, no sé si yo entendí mal, pero me dio la impresión de que es posible que el cliente que alega dentro de un proceso judicial que el software no ha servido, que la implementación o la implantación ha fallado, puedan solicitar que el partner, entre otros rubros que pretende les sean devueltos en sentencia, se condena la devolución del costo de la licencia. Y tomando en cuenta lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, a ver, yo partner, te implanto el software, pero no soy el que te ha vendido la licencia. También yo podría decir, anda a reclamarle al que te la vendió. Y desde luego, son cuestiones inseparables, yo al menos así las veo, porque nadie adquiere un software ERP si no es para cumplir un objetivo con ese software. Si el objetivo, la finalidad empresarial se frustra, lo lógico es que exista una devolución, pero no sé si en la práctica, por lo menos los jueces españoles, en los casos que te ha tocado a ti participar como perito, han condenado a que el partner devuelva también el costo de las licencias, que suele ser sustancial. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Mauricio. La pregunta es muy buena. La pregunta es muy buena y de hecho es un tema que no he nombrado en esta charla. Es verdad que, bueno, lo primero, yo no soy letrado, con lo cual a veces, cada letrado a veces tiene una opinión o las circunstancias del proceso, del proyecto o de la contratación pueden llevarte a que sí que puedas pedir el coste de las licencias o no. Y me explico. En España, al menos la mayoría de proyectos en los que yo he estado como consultor, auditor y perito o como director de proyecto, lo normal es que las licencias, lo normal, cuando vas a hacer un proyecto, las licencias se las compras al mismo partner. De hecho, en la oferta generalmente viene una partida para licencias y otra partida para consultoría, equipamientos, etcétera. Pero el proveedor viene con todo el pack. Dice, oye, pues yo te voy a instalar tal RP y soy 50 usuarios, pues te voy a poner 40 porque son concurrentes y además 800 horas de consultoría y 3 servidores virtuales de tal. Claro, dos cosas. Si el proveedor es el mismo que el que te ha vendido todo, es obvio que sí, ¿no? Es obvio que podría ser. Y ahora digo por qué me retracto de esta base, de este sí. Es obvio que podría ser que lo pudiera reclamar. ¿Y por qué digo podría ser? Desde mi punto de vista, y que yo no soy letrado, vuelvo a decirlo, para mí sí que es posible cuando el cliente no ha vuelto a sacar fruto de esas licencias. Es decir, las licencias son un activo intangible que tiene la empresa, que ha adquirido y ha entrado en su balance, es un activo, y le puede estar sacando un fruto. Puede ser que yo haya contratado a ese partner, esto me ha ocurrido. Un cliente ha contratado a un partner, le ha comprado 30 licencias, pero decide que con ese partner lo lleva a juicio, que no continúa con él, y mete a otro partner.
pero sigue utilizando esas licencias del mismo RP, porque el partner nuevo ha venido a subsanar lo que el partner anterior no ha conseguido. Vamos a dejarlo ahí. Obviamente, cuando yo vaya a juicio, no puedo reclamarle al otro partner, oye, quiero que me devuelvas el dinero de mis licencias. Oiga, mire usted, si usted sigue utilizando esas licencias en su proyecto actual, ¿vale? Entonces, el reclamarlas o no, yo entiendo que si tú se las has comprado a otro partner y el proyecto lo haces con otro absolutamente diferente, yo creo que absolutamente no se lo vas a poder reclamar a ninguno de los dos, yo creo, considero, porque tú has comprado unos activos que los has comprado por tu motu propio. Si están en el mismo pack, como suele pasar en España, que tú, casi todos los RPs, los partners te meten la licencia en el mismo contrato, pues lo podrás o no reclamar si tú has seguido con el mismo RP. Si tú, por ejemplo, has contratado el RPA, pero has visto que eso no se adapta a ti, el partner te ha engañado, etcétera, o el proyecto ha salido mal, lo que sea, y ahora te vas a otro RP, pues probablemente el abogado dirá, no, lo voy a meter todo porque esto, yo para qué quiero esos activos. Además, esos activos se han demostrado ineficientes en mi empresa, no los vamos a utilizar nunca y quiero que el partner que me convenció para comprarme esas licencias me devuelva el dinero, claro. ¿Vale? Vale, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Fabricio. Vamos a ver. Ramiro Vergara, te abro el micro. Hola, Ramiro. Ramiro. Tienes el micro abierto. Bueno, Ramiro, pues luego lo intentamos. A ver, Daniel Lara, te abro el micro. Daniel. Hola, buenas tardes. Hola, Daniel, adelante. A ver, en cualquier proyecto de RP, de implantación de RP, hay una parte que es estándar y una parte que son personalizaciones para adaptar totalmente Te oigo un poquito mal, ¿eh? a su modo de... ¿Perdón? Que le oigo un poquito Hola. mal. ¿Se puede elevar la voz o acercarse más al micrófono? Digo que en un proyecto RP, la implantación de RP, hay una parte estándar y una parte de personalización, que normalmente esa personalización es la que lleva a cabo el partner para intentar adaptarse al 100% a tu modelo de negocio. Eso es así. Entonces, la pregunta en concreto es, partiendo de esa premisa, para realizar un peritaje fundamentado es necesario que el perito sea un experto en SRP, al menos en la parte estándar, o se puede realizar el peritaje sin conocer SRP. Pues la pregunta es buenísima también, porque justo ayer me pasó esto, exactamente esto. El RP donde yo defendía al partner en este juicio de ayer, yo pertenezco a la Asociación Española de este RP, que no puedo nombrar. Entonces, pertenezco a la Asociación Española de SRP, doy charlas de SRP, estoy formado en SRP. Entonces, lo normal es que vamos a hablar de la parte oficial. Bueno, lo normal es que tu abogado, el abogado, lo primero que te va a preguntar, nada más entres en sala judicial, oiga usted, Luis Vilanova, diga usted la experiencia o los conocimientos o la titulación o los certificados que tienen de este RP. Entonces yo en este caso, pertenezco a esta asociación española donde doy charlas, he participado en estos proyectos de este RP, tengo estos certificados de este RP y seguidamente la abogada le hace la pregunta a los otros. Les dice, oiga usted, ¿me puede decir si usted pertenece a alguna asociación, tiene alguna formación en este RP? De hecho, yo en mi informe, una de las cosas que hago al principio muchas veces es investigar. Si ya hay un peritaje contrario y yo hago una contrapericial, que se llama, esto no lo he nombrado, contrapericial es que ya tienes el informe pericial número 1 y ahora lo lees y dices, vale, lo que hago es investigar a las personas que han hecho el peritaje. Si estas personas veo, primero, que no son peritos. Segundo, eso suele ser lo menos, yo creo que los abogados cada vez ya tienen conciencia de que hay que contratar a peritos. Segundo, tiene formación, esto se puede ver en LinkedIn, en muchos sitios. ¿Esta persona tiene formación en este RP? ¿Tiene algún curso? ¿Tiene experiencia? No, pues entonces yo en mi mismo informe ya digo, y veo que la parte contraria no tiene formación, no tiene titulación, no ha participado en ningún proyecto de este RP e incluso cuando yo voy desarrollando mi peritaje, muchas veces digo,
ahora entiendo que el otro perito diga que esto no está funcionando, probablemente porque no tiene formación suficiente en este ERP. Y claro, al final todo suma. La pregunta concreta y la respuesta concreta sería, no hace falta tener una titulación de ese ERP, pero por todo lo que te he dicho anteriormente, pues te va a venir muy bien que lo tenga, porque como pilles a alguien como yo, que tiene formación en varios ERPs, y yo a la parte contraria vea que no tiene, voy a utilizar esto mucho para defender mi postura y tumbar la suya. Y el juez es algo que entiende fácilmente. Si dice, oye, aquí hay una persona que da charlas de este ERP, da charlas, está certificado, y esta otra persona no tiene nada de este ERP, pues el juez lo tiene clarísimo, ¿no? En ese caso, ¿vale? Claro, es que además hay otro inconveniente aparte de lo que citas, y es que si me busco un perito de parte para que refrende mi opinión sobre ese proyecto y ese perito tiene que recurrir por desconocimiento de ese RP a otro partner también para que le dé soporte, apaga y vámonos, Sí, ¿no? claro. También, sí, obviamente, sí, totalmente de acuerdo, sí. Pues muchas gracias por la respuesta. A usted, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. A ver, Gastón Monzón, te abro el micro y ahora te lo tienes que abrir tú. Gastón. Ahora. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, adelante, Gastón. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Luis, muy bueno, la verdad, la presentación. Te felicito. Muchas gracias. Te hablo desde Argentina. Así que mi consulta breve nomás. En mi caso, yo estoy en una empresa del lado del partner, una empresa de desarrollo de software. Vendemos un sistema, un ERP. Y mi caso particular real, tengo un cliente que ha decidido dar de baja el proyecto aduciendo a la situación de la pandemia. Esto es al año pasado, ¿no? Marzo del 2020. Sí. Manda carta documento diciendo que no puede continuar el proyecto debido a esto. Esto a mí me perjudica sustancialmente en lo económico y en el proyecto en sí, porque ha buscado gente para el proyecto, horas de desarrollo, horas de implementación, y he llegado a una instancia que no he podido avanzar más. Mi consulta es, no sé si te ha pasado en este caso algún ejemplo en particular parecido, pero estamos en la instancia de contestar e iniciar, digamos, una demanda del lado de partner. Mi consulta es, yo tengo, digamos, la parte documentada, digamos, de todo el proyecto, pero, bueno, en sí, digamos, tengo, digamos, la particularidad de que, bueno, que el cliente aduce esta situación, digamos, ¿no? Para no continuar. No sé si en tu caso o en tus conocimientos tendrás algún caso parecido o que me puedas aconsejar, digamos, en el término de avanzar o no, digamos, con la demanda. Esta pregunta, la verdad es que no la debería responder yo porque es más para un letrado, ¿eh? O sea, es decir, una razón basada en una pandemia, que es algo muy excepcional, que no ha ocurrido prácticamente en muchísimos años, es más para un letrado. Yo te invito a que de verdad preguntes a algún letrado experto en esto. Yo te puedo pasar algunos si te pones en contacto conmigo por email. Es verdad que es porque confluyen las leyes, ¿no? Pero sí que os puedo poner un ejemplo, eso sí, que es otro de los casos que estoy colaborando ahora. En este caso estoy intentando que el proyecto no llegue a juicio. O sea, estoy como asesor de esta empresa para que no llegue a juicio. Y sí que uno de los puntos que para mí, en el caso de que llegáramos a juicio o que ya hemos hablado con el cliente y le hemos dicho, oye, es que esto ha ocurrido, es que a partir de la pandemia no solo se retrasan los proyectos de forma natural, ¿no? Podríamos considerar de forma natural un poco de retraso en el proyecto, tanto porque el cliente deja de estar, o sea, existir, o sea, cierra un mes o dos, como que el partner también tiene limitado su rango de actuación. Pero también es muy importante, y es que a veces la pandemia también ha cambiado el plan estratégico de la empresa o la forma de sus procesos. Es decir, pues ahora ya no voy a trabajar así porque esa línea de negocio la cierro y ahora le doy más importancia a esta otra, con lo cual el proceso que a lo mejor este partner, esto es caso real,
El proceso que había analizado en octubre de 2019, en diciembre de 2020 ya no es el mismo. Y aquí sí que lo vamos a utilizar en caso de llegar al juicio, ¿no? Pero la otra pregunta, discúlpame, pero tiene que ser un letrado, porque confluyen muchas leyes del mercantil, que yo no te puedo decir exactamente si solamente esa razón. Para mí no, o sea, yo pienso que no, pero no, esto debe ser un letrado que diga, mira, por toda esta legislación no es razón suficiente, o jurisprudencia, esto no lo he dicho, jurisprudencia. La jurisprudencia es muy importante, es todo lo que ha ido ocurriendo, a ver, perdona, que no soy letrado, pero muchas de las cosas que han ido ocurriendo en juicios muy parecidos anteriores al que yo estoy llevando. Entonces, si ha existido juicios, o sea, hay jurisprudencia de jueces que hayan dado la razón al partner y digan, oiga, el cliente no tiene razón para decir que solo por la pandemia cierra el proyecto. Si esa jurisprudencia existe, el abogado o el letrado lo va a utilizar y, por tanto, ya sería suficiente como decir, oye, hay jurisprudencia de tales jueces que han dicho que no es suficiente razón que haya una pandemia para paralizar este proyecto. ¿Vale? Claro. Pero esa respuesta concreta es del letrado. ¿Vale? Dale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Vosotros. Muy bien, Gastón. Tenemos 10 minutos todavía. Bueno, no, 10 minutos no, 5 minutos. 5. Okay. A ver, Salvador. Vamos a ver, Salvador Gómez. Salvador, ahora. Salvador, adelante. Gracias. Gracias, Luis. Gracias a la coordinación de este webinar. Estoy hablando desde Bogotá, Colombia. En el principio de la charla se mencionó que era muy importante tener documentados la traza de correspondencia entre el cliente y el partner. Dentro de esas posibilidades se mencionó el WhatsApp, mensajes, el correo electrónico, pero a juzgar por lo que deja el correo electrónico cuando se emite un mensaje y que puede tenerse la certeza de que haya llegado al otro extremo y que hay mecanismos para establecer la autenticidad del mensaje transmitido, ¿por qué no se prioriza que sea más bien por correo electrónico y usar en lo posible menos el WhatsApp? Gracias. Sí, a ver, el WhatsApp es verdad que se utiliza en estos tipos de proyectos, pues son comunicaciones breves o cortas. Realmente el email es lo más utilizado. Sobre todo en el caso de los emails, yo siempre diré que utilicéis plataformas cloud que registren o que tengan niveles de seguridad que nos garanticen que no ha podido ser alterado esos emails enviados. Pues no voy a nombrar marcas, pero todos tenemos en mente los principales cloud, que existan copias de seguridad, que los emails, si puede ser, estén firmados digitalmente. Efectivamente, es posible que no llegue. De hecho, en algún caso el cliente dice, a mí ese correo electrónico nunca me llegó, porque tenemos que pensar que el correo electrónico no es un método de transporte seguro. Es posible, hay probabilidad muy pequeña, pero el email puede no llegar, puede meterse en spam, etcétera. Pero al final, lo normal es que en un proyecto entre cliente y partner empiecen a intercambiarse emails, documentos, adjuntos, escaneos, procedimientos, todo por email y puntualmente por WhatsApp, ¿no? Yo digo que dejemos todo documentado porque si a veces me ha ocurrido que me ha dicho, no, es que en una conversación, en un pasillo, me dijo que esto. Pues yo eso no lo puedo demostrar, obviamente. Si tú lo dijo a ti en un pasillo, yo te creo a ti, cliente, o te creo a ti, partner, pero si yo no lo puedo demostrar, como lo del intercompany que decía antes, ¿no? Oye, si muy bien que te lo dijera en una reunión, pero si no lo hemos puesto en un acta de reunión o en un documento o en un email que el otro ha dicho sí, estoy de acuerdo, pues yo podré nombrarlo como que puede ser una buena idea para proteger la privacidad de las empresas separadas, pero no podré nunca decir esto, ¿no? No sé si te he respondido a la pregunta, pero básicamente sí, o sea, intentar fomentar el correo electrónico y en plataformas cloud y conservar copias de seguridad del servidor, porque tenemos que tener en cuenta que a veces las políticas de retención de los cloud
más conocidos, si tú borras un correo, solamente te lo deja en la papelera 30 días o un periodo corto. Con lo cual, no, es que ese correo lo borré y ya no lo puedo recuperar. Y si se lo pido a tal proveedor del correo electrónico, me dice que ya no lo tiene. Pues vosotros mismos intentar utilizar herramientas que existen, que se llaman de informática forense o de trazabilidad, que hacen copias estáticas de los correos electrónicos enviados y recibidos, de manera que aunque yo lo borre, pues ahí se queda que ese correo electrónico está, ¿vale? Okay. Bueno, Luis, para terminar me gustaría que nos dieras una recomendación muy rápida para no llegar a un juicio, ya ves la pregunta que te hago al final, ¿qué recomiendas? Es decir, mirarse, quizá hacer lo que comentamos la otra vez, hacer una muy buena selección de lo que, tanto del proveedor como del software, ¿no? Es una cosa como muy básica. Sí, yo creo que, bueno, primero, obviamente, también nos lo he dicho, a veces que el cliente no haya dedicado tiempo a seleccionar el ERP, pues es una de las causas a veces de fracaso del proyecto, y yo eso también lo he trabajado, ¿no? Que el cliente, igual que cuando va a coger un coche, ve 3 o 4 coches, pues que al menos coja y vea 3 o 4 ERPs, que le gusten o no, que vea diferentes partners, que vea casos de éxito, es muy importante. Igual que un perito que sepa de ERPs, pues si coge a un partner, porque no va a ser lo mismo la implantación de un ERP en el sector de automoción que en el sector de las finanzas, ¿no? No tiene nada que ver el proyecto, aunque el ERP es igualmente bueno, no tiene nada que ver, lo hemos dicho antes, lo hablábamos antes, que el ERP puede ser buenísimo, pero la implantación, el partner y el cliente, no, a lo mejor el cliente no lo ha elegido bien. Otra de las cuestiones que el cliente se dé concienciación de la empresa de que el proyecto va a requerir un esfuerzo muy grande del cliente. Probablemente, pongámonos en el peor de los casos, va a requerir mucho tiempo de los key users, de los responsables de departamento, responsables de procesos, que va a tener que cambiar su forma de trabajo, sí o sí, que el otro día lo decía en otro caso, cuando tú implantas un ERP, a lo mejor ganas en el 90% de tu empresa, un 5 se queda igual a nivel de velocidad, optimización, etcétera, pero a lo mejor un 5 pierde, o un 10 pierde, pero no porque ese 10 pierda el ERP es negativo, no, pero eso la empresa lo tiene que asumir. Tiene que decir, oye, vale, he implantado un ERP, me ha mejorado el 80% de la empresa y el otro 20%, pues bueno, así. Eso es una buena implantación, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, que el partner intente cerrar un buen contrato, cerrar una buena oferta, intentarlo documentar requisitos y análisis con casos de uso, con diagramas, pues por ejemplo, basados en UML, casos, de actividad, secuencia, estados, para que sea muy visual lo que voy a implantar, que estime bien la duración, que no entre con un precio agresivo por oferta, que no haga un arranque de Big Bang, intentar al menos hacer 2 fases, porque 2 fases es el mínimo concepto de ágil, ¿no? Decir, oye, pues arranco, tomo temperatura, cómo responde la empresa, a lo mejor es un éxito la primera fase, con lo cual ya tenemos un PROD para que arrancar en la segunda fase, ¿vale? Un poco sería esta, son muchos factores, ya lo sé. Y en última instancia, como decía ayer, el partner, dirigido a los partners, seguro, tengamos un seguro. O sea, un seguro, porque aunque hagamos todo esto, puede pasar que el proyecto falle, ¿no? Pues tengamos un seguro de cobertura ante un proyecto que salga mal, ¿vale? Muy bien, Luis. Pues nada, no te quitamos más tiempo. Oye, muchísimas gracias por tus explicaciones y por contarnos las experiencias y estamos esperando ya al siguiente webinar. Me tenéis agotado, ¿eh? Venga, muchas gracias a todos. Un saludo, Luis. Y bueno, muchas gracias a todos. Estaros atentos a próximos webinars. Tendréis la grabación pues en breve. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.